Mis manos seguían temblando mientras pasaba la página número 3 de ese maldito álbum. No podía ser él, el hombre que predicaba sobre santidad cada domingo por la mañana, que bautizó a mis 3 hijos en la pila bautismal de la iglesia, que aconsejaba a parejas con problemas matrimoniales. Él guardaba esas fotos en el cajón cerrado con llave de su oficina pastoral. Fotos que me dieron náuseas instantáneas. Yo solo quería tomar prestada su Biblia para estudiar el sermón de la próxima semana, pero encontré su ruina, la vergüenza de toda nuestra congregación, el secreto más sucio que esa comunidad religiosa jamás podría imaginar. Hola mis queridos que me acompañan en este canal. Me llamo Mariele, pero pueden decirme Mari no más, como a mis nietos les gusta decir. Tengo 62 años y nací aquí en el interior de Oaxaca en 1963, en un pueblito pequeño donde todos se conocen y los secretos, cuando aparecen, destrozan familias enteras. Hoy voy a compartir con ustedes una historia que guardé encerrada en mi pecho por 20 años completos. Una historia que involucra fe, traición, hipocresía y el valor que necesité encontrar para hacer lo correcto, aunque todos a mi alrededor me decían que me quedara callada. Antes de empezar, quisiera agradecer de corazón a cada uno de ustedes que están aquí dándome este apoyo, que dejan sus likes y comentarios cariñosos. Cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo en este momento. Me encanta saber que mi voz está llegando a tantos rincones diferentes de este México enorme. Y si puedes, deja ese like que me motiva mucho a seguir contando estas historias que marcaron mi vida. Era 2004, un año que empezó demasiado tranquilo para terminar como terminó. Yo tenía 31 años en esa época. Estaba casada con Osvaldo hacía 11 años ya. Teníamos 3 hijos hermosos que eran la alegría de nuestra vida. El Junior de 10 años, la Patricia de 8 y el más chico Rodrigo de apenas 5 añitos. Vivíamos en una casa sencilla pero cómoda, ahí cerca del zócalo del pueblo. Una casita de 3 recámaras con un patio grande donde yo plantaba mis rosales y mis árboles de mango. La vida era buena, ¿saben? No éramos ricos, muy lejos de eso, pero Osvaldo trabajaba como mecánico en el único taller del pueblo, y yo daba clases de regularización a los niños del barrio. Entonces alcanzaba para vivir con dignidad, pagar las cuentas a tiempo, y todavía sobraba un poquito para los paseos dominicales. Nuestra rutina giraba mucho alrededor de la iglesia. La Asamblea de Dios de la calle Juárez era el centro de nuestra vida social, espiritual y comunitaria. Asistíamos a los cultos del domingo por la mañana y del miércoles por la noche religiosamente. Participábamos en los ensayos del coro todos los viernes. Yo era maestra de la escuela dominical de los niños y Osvaldo formaba parte del grupo de diáconos que cuidaba el mantenimiento del templo. La iglesia no era solo un lugar de oración para nosotros, era nuestra segunda casa, nuestra familia extendida. Ahí dentro yo conocía cada banca, cada rincón, cada manchita en la pared. El olor a cera en el piso de madera, el sonido del órgano viejo que desafinaba un poquito en las notas más altas, el calor sofocante de las tardes de verano cuando el ventilador del techo apenas alcanzaba a refrescar el ambiente. Todo aquello era parte de quien yo era. El pastor Jesús comandaba esa congregación hacía 17 años, cuando esta historia sucedió. Era un hombre imponente, de unos 50 y tantos años, cabellos canosos, siempre bien peinados hacia atrás con brillantina, lentes de armazón dorado, traje oscuro impecable en todos los cultos. Su voz era grave y poderosa, de esas que resonaban por las paredes de la iglesia y parecían venir directo del cielo. Cuando él subía al púlpito, todos nos quedábamos en silencio absoluto, hipnotizados por las palabras ungidas que salían de su boca. Él hablaba de santidad con una convicción que me erizaba la piel toda. Predicaba sobre la importancia de la familia, de la fidelidad matrimonial, de la pureza de los pensamientos. Decía que Dios lo veía todo, absolutamente todo, y que ningún pecado quedaría escondido para siempre. Las ironías de la vida, ¿verdad, mis queridos? La esposa del pastor, doña Edith, era una mujer callada y discreta. Ella tenía unos 48 años, siempre vestida con ropas recatadas y sobrias,
cabello recogido en un chongo apretado, sin nada de maquillaje. Sonreía poco, hablaba menos todavía. Se quedaba siempre en la última fila de la iglesia durante los cultos, como si quisiera volverse invisible. En las raras veces que platicábamos, ella desviaba la mirada. Mantenía las manos ocupadas tocando su bolsa o alisando su falda. Yo pensaba que aquello era solo timidez extrema. Nunca imaginé que pudiera ser algo más profundo, más doloroso. Ellos tenían 2 hijos ya grandes que vivían en la Ciudad de México y rara vez aparecían por el pueblo. El matrimonio de ellos, desde afuera, parecía sólido, un ejemplo para todos nosotros de la congregación. Pero mis queridos, ¿cómo nos equivocamos cuando solo vemos la superficie de las cosas? Yo tenía una función importante en la iglesia que me dejaba muy orgullosa. Era la responsable de organizar los materiales de estudio bíblico, preparar las lecciones de la escuela dominical y mantener en orden la pequeña biblioteca de la congregación. Todos los sábados por la tarde iba hasta la iglesia, aunque estuviera vacía, para organizar los libros, las revistas, los himnarios viejos, preparar las hojas de actividades para los niños del día siguiente. Me gustaba ese momento de silencio, solo Dios y yo en ese espacio sagrado. El sol de la tarde entrando por las ventanas de colores y creando dibujos bonitos en el piso de madera. El pastor Jesús siempre me dejaba la llave de su oficina, porque sabía que a veces necesitaba tomar libros o materiales que estaban guardados ahí. Confianza total, sin restricciones, sin desconfianza. O por lo menos eso era lo que yo pensaba. En ese sábado fatídico de agosto de 2004, llegué a la iglesia alrededor de las 3 de la tarde como de costumbre. El día estaba caluroso y pesado, típico de la región en esa época del año, ese calor húmedo que se pega a la piel y te hace sudar nomás de respirar. Abrí todas las ventanas para ventilar el ambiente. Encendí los ventiladores y comencé mi trabajo de organización. Estaba preparando una clase especial sobre las parábolas de Jesús para el domingo siguiente y necesitaba una concordancia bíblica específica que estaba segura que se encontraba en el librero de la oficina del pastor. Tomé la llave que colgaba de un gancho detrás de la puerta de la secretaría y fui hacia allá, sin pensarlo 2 veces, sin imaginar que en los próximos minutos mi vida y la vida de muchas personas se voltearían de cabeza. La oficina del pastor Jesús era un lugar que siempre me causaba una sensación extraña, una mezcla de reverencia e intimidación. Las paredes estaban cubiertas de libreros de madera oscura, llenos de libros teológicos, comentarios bíblicos, obras de predicadores famosos. Había un escritorio grande de caoba en el centro, siempre impecablemente organizado, con un crucifijo de bronce en una esquina y una foto de él con la familia en la otra. El olor era a libro viejo mezclado con ese perfume caro que él usaba, una fragancia amaderada que quedaba impregnada en el ambiente. Entré ahí con cuidado, como siempre lo hacía, con ese respeto que uno tiene por lugares que considera santos. Fui directo al librero donde estaban los libros de referencia, buscando la concordancia que necesitaba. Fue cuando me di cuenta que el libro que quería estaba en el estante más alto, completamente fuera de mi alcance. Miré alrededor, buscando algo para subirme y alcanzar el libro. Había una silla cerca del escritorio, pero parecía demasiado frágil para aguantar mi peso. Fue cuando vi un banquito de madera debajo de la mesa lateral, esa donde el pastor guardaba sus cosas personales. Arrastré la silla principal cerca del librero, pero necesitaba el banquito para dar más altura y alcanzar con seguridad. Fui hasta la mesa lateral y comencé a jalar el banquito. Fue en ese momento que escuché un ruido extraño, como algo pesado cayendo dentro de uno de los cajones. El cajón no estaba completamente cerrado. Tenía unos 2 dedos de abertura, y el impacto de que yo jalara el banquito hizo que lo que sea que estuviera ahí dentro se moviera. Mi primera reacción fue empujar el cajón de vuelta para cerrarlo, pero se trabó. Algo había caído de una forma que impedía el cierre completo. Mis queridos, les juro por todo lo sagrado que mi intención era solo destrabar ese cajón y cerrarlo. No tenía ninguna curiosidad de ver qué había adentro. No era de mi carácter andar fisgoneando las cosas de los demás, mucho menos del pastor.
Pero cuando abrí el cajón para reacomodar lo que había caído y poder cerrarlo bien, mis ojos se toparon con aquello y simplemente se congelaron. Dentro del cajón había un álbum de fotos, de esos antiguos de pasta dura con páginas de plástico. Se había caído de lado y estaba abierto en una página del medio. Y lo que vi en esa página, Dios santo. Hasta hoy cuando cierro los ojos, todavía veo esas imágenes con la misma claridad de ese día. Eran fotos demasiado comprometedoras para que yo las describa en detalle aquí para ustedes, pero voy a decir lo suficiente para que entiendan la gravedad. Fotos de personas en situaciones íntimas, en poses que no dejaban ninguna duda sobre lo que estaba pasando. Fotos antiguas, por la calidad y el color amarillento, parecían ser de los años 80 o 90. Y en todas ellas, absolutamente todas, había un hombre más joven que reconocí inmediatamente, aunque con la diferencia de edad. Era el Pastor Jesús. Un Pastor Jesús, de unos 30 y tantos años, pero inconfundiblemente él, con la misma nariz prominente, los mismos ojos hundidos, la misma marca de nacimiento en la frente que tenía hasta hoy. Y no estaba solo en esas fotos. Había varias mujeres diferentes, mujeres que no conocía. Cada página del álbum mostraba a él con una persona diferente, en lugares diferentes, cuartos de motel baratos, carros antiguos, hasta uno que parecía ser la propia oficina de la iglesia, solo que con una decoración diferente, más antigua. Mis manos empezaron a temblar incontrolablemente. El álbum pesaba tanto que tuve dificultad para sostenerlo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escuchar el sonido resonando en mis oídos. Una ola de calor subió desde mi estómago hasta la cabeza, dejándome mareada y con náuseas. Necesité apoyarme en el escritorio para no caerme. ¿Cómo podía estar eso ahí? ¿Cómo un hombre que predicaba sobre pureza y santidad guardaba ese tipo de material en la oficina de la iglesia? Y más importante todavía, ¿por qué guardaba eso? ¿Eran registros de un pasado que quería olvidar? ¿Eran trofeos de conquistas que no podía desechar? ¿Eran pruebas de una vida doble que mantenía escondida hacía décadas? Mi mente giraba tratando de procesar lo que mis ojos estaban viendo, pero no podía darle sentido a nada. Era como si el piso se hubiera abierto debajo de mis pies y estuviera cayendo en un pozo sin fondo. El hombre que admiraba, que respetaba como portavoz de Dios en la tierra, en quien confiaba para guiar a mi familia espiritualmente, era un completo desconocido para mí. Todas esas predicaciones inflamadas contra la inmoralidad, todos esos sermones sobre resistir las tentaciones de la carne, todas esas condenas vehementes a los pecados sexuales, ¿todo aquello salía de la boca de un hombre que tenía ese tipo de pasado registrado en fotos? Pasé otra página del álbum con las manos todavía temblando, queriendo confirmar que no estaba teniendo alucinaciones, que aquello era real. Y lo era. La siguiente página mostraba más de lo mismo, solo que con otras personas, otras situaciones. Algunas fotos tenían leyendas escritas a mano debajo, fechas, iniciales de nombres, lugares. Me di cuenta que aquello no era simplemente un material antiguo guardado por descuido. Era algo organizado, catalogado, mantenido intencionalmente. Alguien se había tomado el trabajo de pegar esas fotos en las páginas, de escribir la información debajo, de preservar ese álbum a lo largo de los años. Y si estaba en el cajón de la oficina pastoral, cerrado con llave a la que solo él tenía acceso normalmente, significaba que todavía consultaba aquello, todavía mantenía ese material por alguna razón que no podía comprender. Mi estómago se revolvió con tanta fuerza que necesité tragar saliva varias veces para no vomitar ahí mismo. El olor de la oficina que antes me parecía agradable, ahora me sofocaba. Esa fragancia amaderada mezclada con libros viejos de repente se había vuelto empalagosa, repulsiva. Cerré el álbum con un movimiento brusco, como si aquello quemara mis manos. Lo puse de vuelta en el cajón exactamente en la posición en que lo encontré. Empujé el cajón hasta cerrarlo completamente y di 2 pasos hacia atrás, alejándome de ese escritorio como si estuviera contaminado. Mi respiración estaba acelerada, irregular,
Mi pecho subía y bajaba rápidamente mientras intentaba recuperar el control. Miré alrededor de la oficina y todo había cambiado. Los libros teológicos en los libreros ahora parecían utilería de teatro, escenarios falsos para una obra de hipocresía. El crucifijo de bronce en el escritorio ya no irradiaba santidad, parecía apenas un objeto decorativo vacío de significado. La foto de la familia feliz era una mentira enmarcada. ¿Cómo soportaba doña Edith vivir con ese hombre? ¿Sabía de la existencia de esas fotos? ¿Sabía de su pasado? ¿O vivía en la misma ignorancia bendita en que todos nosotros de la congregación vivíamos hasta ahora? Y sus hijos, que vivían lejos y rara vez visitaban, ¿será que habían descubierto algo y por eso mantenían distancia? Las preguntas se multiplicaban en mi cabeza sin ninguna respuesta a la vista. Salí de esa oficina sin ni siquiera acordarme de la concordancia bíblica que había ido a buscar en primer lugar. Cerré la puerta con llave con las manos todavía temblorosas, la llave casi cayéndose al piso 2 veces antes de poder girarla en la cerradura. Volví al área principal de la iglesia y me senté en una de las bancas del frente, necesitando un momento para procesar lo que acababa de descubrir. El silencio de la iglesia vacía que antes me traía paz, ahora me oprimía. Cada crujido de la madera vieja me hacía brincar del susto. La luz del sol entrando por las ventanas de colores creaba patrones en el piso que parecían acusarme de haber violado la privacidad del pastor. Pero yo no había violado nada intencionalmente, ¿verdad, mis queridos? Había tropezado accidentalmente con una verdad que estaba escondida, con una mentira que venía sosteniéndose hacía años, y ahora que sabía, ¿qué debía hacer con esa información? Esa era la pregunta que martillaba en mi cabeza sin parar, dejándome paralizada en esa banca de madera incómoda. Me quedé ahí sentada por casi 1 hora, inmóvil, perdida en pensamientos confusos y contradictorios. Parte de mí quería creer que había interpretado todo mal, que esas fotos tenían alguna explicación inocente que no estaba logrando ver. ¿Tal vez eran materiales de algún estudio sobre pecado y redención? ¿Tal vez eran cosas que le habían entregado personas buscando consejo? Pero sabía que estaba tratando de engañarme, creando excusas absurdas para no tener que enfrentar la realidad obvia. Esas fotos mostraban al pastor Jesús participando activamente en esas situaciones. No eran solo imágenes que alguien le había mostrado. Y el hecho de que estuvieran organizadas en un álbum, guardadas con cuidado en un cajón cerrado con llave, dejaba claro que tenían valor personal para él, que no eran apenas evidencias de pecados ajenos que mantenía como pastor y consejero espiritual. Necesitaba aceptar la verdad por más dolorosa que fuera. El hombre que lideraba nuestra iglesia, que bautizaba a nuestros hijos, que aconsejaba nuestros matrimonios, tenía un pasado escondido que contradecía completamente todo lo que predicaba. Otra parte de mí, la parte que estaba empezando a sentir un enojo creciente sustituyendo el shock inicial, quería ir directo a su casa y confrontarlo frente a su esposa. Quería aventarle esa hipocresía en la cara, hacer que admitiera sus mentiras, exponer la farsa que había construido a lo largo de todos estos años. ¿Pero qué resolvería eso? Él negaría todo, diría que había invadido su privacidad, voltearía la situación en mi contra de alguna forma. Después de todo, había abierto un cajón que no era mío, había visto un material que era privado de él, aunque sin intención inicial. Podría fácilmente acusarme de estar mintiendo, de estar tratando de difamarlo por algún motivo oscuro. ¿Y a quién le creería la congregación? ¿Al pastor respetado de 17 años o a la maestra de la escuela dominical de quien nadie sabía que tuviera motivos para inventar una historia así? La respuesta era obvia y me hizo sentir todavía más impotente. En ese momento, entendí que descubrir la verdad era solo el primer paso, infinitamente más fácil que saber qué hacer con ella. Cuando finalmente me levanté de esa banca, mis piernas estaban dormidas y mi cabeza palpitaba con un dolor de cabeza fuerte. Miré el reloj en la pared y vi que ya eran casi las 5 de la tarde. Había pasado 2 horas ahí dentro, 2 horas que parecieron durar
una eternidad. Necesitaba irme antes de que alguien apareciera y me encontrara en ese estado, con la cara pálida y los ojos rojos de tanto aguantar el llanto que amenazaba con explotar en cualquier momento. Recogí mis cosas, apagué los ventiladores, cerré las ventanas y cerré la iglesia con llave. Cada movimiento era mecánico, automático, mi cuerpo funcionando en piloto automático mientras mi mente todavía estaba atrapada en esa oficina, en esas fotos, en ese descubrimiento devastador. Cuando finalmente llegué a casa, Osvaldo estaba en la cochera arreglando algo del carro, sucio de grasa hasta los codos, silbando alguna canción ranchera que tocaba en el radio viejo. Los niños jugaban en el patio, sus risas inocentes resonando por la casa. Todo tan normal, tan común, tan distante del torbellino que pasaba dentro de mí. Entré a casa sin hablar con nadie, fui directo al baño y cerré con llave. Necesitaba un momento sola antes de tener que fingir normalidad para mi familia. Me senté en la orilla de la tina y finalmente permití que las lágrimas que había aguantado por horas bajaran por mi cara. Lloré en silencio, ahogando los sollozos con una toalla para que nadie escuchara. No era solo por el descubrimiento en sí, sino por todo lo que representaba. Era la pérdida de la inocencia, de la fe ciega, de la confianza que depositaba en las autoridades espirituales. Era la percepción dolorosa de que las personas no son lo que aparentan ser, de que detrás de las fachadas más santas pueden existir secretos demasiado sucios para ser revelados. Y más que nada, era el peso aplastante de la responsabilidad que ahora estaba sobre mis hombros. Tenía una información que podría destruir la reputación de un hombre, sacudir la fe de una congregación entera, causar una crisis sin precedentes en nuestra pequeña comunidad. ¿Qué hacía con ese conocimiento? ¿Cómo cargaba esa cruz sola? Después de unos 20 minutos, logré recomponerme lo suficiente para salir del baño. Me lavé la cara con agua fría varias veces, tratando de disimular los ojos hinchados, y fui a la cocina a preparar la cena como si fuera un sábado cualquiera. Osvaldo entró poco después, todavía sucio del trabajo, me dio un beso en la mejilla y fue directo a la regadera. Los niños entraron en fila, quejándose de hambre como siempre hacían a esa hora, pidiendo comer ya porque querían ver la caricatura que pasaban a las 7. Serví la cena, me senté a la mesa con ellos, escuché las historias del día, me reí de los chistes sin gracia del Junior, ayudé a Patricia con la tarea que había olvidado hacer el viernes. Bañé a Rodrigo que se había ensuciado todo jugando en la tierra. Rutina pura, automática, mientras mi cabeza estaba en otro lugar completamente diferente. Osvaldo notó que estaba rara. Preguntó si estaba todo bien, si me dolía la cabeza. Dije que sí, que era solo cansancio, que había organizado la iglesia sola toda la tarde y estaba exhausta. Aceptó la explicación sin cuestionar. Me mandó descansar temprano. Dijo que él se encargaría de acostar a los niños. Me acosté en la cama a las 8 de la noche, pero no pude dormir. Me la pasaba dando vueltas de un lado para otro, mi mente repasando cada detalle de esa tarde maldita. Veía las fotos en mi memoria con una claridad perturbadora. Cada imagen grabada en mi cerebro como si hubiera sido marcada con fierro caliente. Pensaba en todas las veces que había escuchado al pastor Jesús predicar sobre santidad, sobre resistir las tentaciones, sobre mantener la pureza. Recordaba un sermón específico de hace algunos meses donde prácticamente había atacado a una pareja joven de la iglesia que habían visto besándose en público antes del matrimonio, diciendo que aquello era demostración de falta de autocontrol y que Dios veía todos nuestros actos impuros. La hipocresía de esas palabras ahora me revolvía el estómago. ¿Quién era él para juzgar a los demás cuando guardaba ese tipo de pasado escondido en un cajón? ¿Quién era él para señalar con el dedo y condenar cuando él mismo había participado en cosas infinitamente peores que un simple beso en público? El enojo volvió a crecer dentro de mí, caliente y sofocante, haciéndome apretar las sábanas con tanta fuerza que me dolían las manos. Cuando Osvaldo vino a acostarse alrededor de las 11, fingí estar dormida. No tenía condiciones de platicar con él, de mantener la normalidad de nuestra rutina nocturna. Se acostó a mi lado.
Me dio un beso de buenas noches en el cabello y en pocos minutos estaba roncando suavemente. La facilidad con la que dormía me irritó por alguna razón irracional. ¿Cómo podía tener paz mientras yo estaba siendo despedazada por dentro? Pero claro que no sabía nada, no tenía cómo saber, yo no le había contado, y no podía contar, no todavía, no sin tener claridad sobre qué hacer primero. Me levanté de la cama con cuidado, para no despertarlo, y fui a la sala. La casa estaba en silencio completo, solo el tic-tac del reloj de pared marcando los segundos interminables. Me senté en el sillón a oscuras y me quedé ahí, perdida en pensamientos cada vez más confusos y desesperados. ¿Debería contarle a alguien? ¿A quién? ¿A los otros diáconos de la iglesia? ¿A algún liderazgo regional de la denominación? ¿A la propia doña Edith? Cada opción parecía traer complicaciones terribles, consecuencias que no sabía si estaba preparada para enfrentar. El domingo amaneció gris y nublado, combinando perfectamente con mi estado de ánimo. No había dormido casi nada. Debía haberme quedado dormida apenas allá por las 4 de la mañana, y desperté a las 6 cuando sonó el despertador. Mi cuerpo estaba pesado, me ardían los ojos de cansancio y me palpitaba la cabeza. Pero era domingo, día de iglesia, y no podía faltar sin levantar sospechas. Preparé el desayuno para la familia, vestí a los niños con la ropa de domingo, me puse mi vestido más bonito y me arreglé como siempre lo hacía. Pero cuando me miré en el espejo, la mujer que me miraba de vuelta parecía diferente. Tenía una sombra en los ojos que no existía antes, una tensión en la mandíbula que delataba el peso que estaba cargando. Osvaldo comentó que estaba pálida. Preguntó de nuevo si estaba bien. Dije que era solo una noche mal dormida, que se me pasaría. Mentira tras mentira, para mantener las apariencias, para sostener la normalidad que se estaba despedazando por dentro. Llegamos a la iglesia a las 9:30 como de costumbre. El estacionamiento ya estaba lleno. Los hermanos saludándose en la puerta con sonrisas y abrazos cálidos, los niños corriendo por el patio antes de entrar a la escuela dominical. Todo tan familiar, tan reconfortante en tiempos normales, pero ese día cada detalle me causaba una angustia creciente. ¿Cómo toda esa gente podía estar tan tranquila, tan feliz, tan ajena a la podredumbre que existía justo debajo de sus narices? Confiaban ciegamente en el Pastor Jesús, creían cada palabra que salía de su boca, seguían sus orientaciones como si fueran mandamientos divinos. Y yo era la única que sabía la verdad, la única que cargaba esa cruz demasiado pesada para una sola persona. Entré a la iglesia sintiéndome una impostora, como si yo fuera la equivocada por saber demasiado, por haber roto la burbuja de la ignorancia colectiva que mantenía a todos ahí tan cómodamente engañados. Doña Edith estaba sentada en su lugar de siempre, última fila del lado derecho, con esa postura encorvada y esa mirada distante que siempre había interpretado como timidez. Pero ese día, viéndola a través de mis nuevos ojos, me di cuenta que no era timidez, era resignación, era derrota, era el peso de una vida entera, cargando secretos que nadie debería tener que cargar. ¿Sabría de las fotos? ¿Conocería ese lado del marido o vivía en la misma ilusión que todos nosotros? Nuestros ojos se encontraron por un breve momento y podría jurar que vi algo ahí, un destello de reconocimiento, como si supiera que había descubierto algo. Pero tal vez era solo mi imaginación trabajando horas extras, viendo conexiones donde no existían. Desvió la mirada rápidamente y volvió a tocar su bolsa, ese hábito nervioso que tenía siempre que estaba incómoda. Tuve ganas de ir hasta ella, de sentarme a su lado y preguntarle directamente si sabía, si necesitaba ayuda, si estaba viviendo en un infierno disimulado de matrimonio pastoral. Pero no tuve valor, no ahí, no en ese momento, no sin saber exactamente qué decir o cómo decirlo. Cuando el Pastor Jesús subió al púlpito a las 10 en punto, mi estómago se revolvió con tanta fuerza que pensé que iba a vomitar ahí mismo en la banca de la iglesia. Estaba impecable como siempre, traje gris oscuro perfectamente planchado, corbata azul marino, cabellos canosos brillando con gel, lentes de armazón dorado reflejando las luces del techo. Abrió la Biblia con ese movimiento dramático que siempre hacía,
Carraspeó para aclararse la garganta y empezó a hablar con esa voz grave y poderosa que resonaba por las paredes. El tema del sermón ese día era sobre máscaras y verdadera identidad cristiana. La ironía era tan brutal, tan evidente, que casi me río en voz alta de desesperación. Hablaba de cómo muchas personas fingen ser cristianas, pero viven vidas dobles, de cómo Dios ve a través de las máscaras que usamos para engañar a los demás, de cómo ningún secreto quedará escondido para siempre, porque Dios trae todo a la luz en el tiempo correcto. Cada palabra que salía de su boca parecía una condena de sí mismo, un juicio profético del propio pecado que mantenía escondido. ¿Cómo podía? ¿Cómo lograba estar ahí predicando aquello con tanta convicción, con tanta autoridad, sabiendo lo que guardaba en el cajón de la oficina a pocos metros de ahí? Miré alrededor y vi a todos los hermanos completamente absortos en la predicación. Mujeres moviendo la cabeza en acuerdo, hombres diciendo amén y gloria a Dios en los momentos de mayor énfasis, jóvenes anotando fragmentos en los cuadernos, niños tratando de quedarse quietos en el regazo de los padres. Todos ellos siendo manipulados, engañados, alimentados con palabras bonitas que venían de una fuente contaminada. Y tenía que quedarme ahí sentada, fingiendo que estaba edificada, fingiendo que esa predicación tenía sentido, cuando en realidad cada palabra era como una puñalada en mi conciencia. Cuando hizo el llamado final, invitando a quien quisiera renovar el compromiso con una vida de verdad y santidad a pasar al frente para oración, varias personas se levantaron y fueron. Yo me quedé pegada a la banca, incapaz de moverme, incapaz de participar en esa farsa colectiva. Osvaldo me miró de reojo, sorprendido de que no hubiera ido junto con las otras mujeres del liderazgo como normalmente haría, pero no dijo nada. Solo apretó mi mano en un gesto de apoyo que pensaba que necesitaba por motivos completamente diferentes. Después del culto vino la parte que más temía, la convivencia en el patio. Todos se reunían para platicar, tomar café, comer las galletitas y antojitos que las hermanas preparaban, compartir noticias de la semana. Era un momento de comunión que siempre me encantaba, pero ese día me sentía claustrofóbica solo de pensar en tener que interactuar con la gente. El pastor Jesús circulaba entre los grupos, saludando a todos con esa sonrisa amplia y esos abrazos cálidos, haciendo chistes ligeros que sacaban risas, aconsejando rápidamente a quien pedía orientación sobre algún problema. Se acercó a nuestro grupo, saludó a Osvaldo con un apretón de manos firme, despeinó a mis niños, le preguntó a Patricia cómo le iba en la escuela, y luego me miró. Me saludó con un movimiento de cabeza y esa sonrisa pastoral que ahora veía como completamente falsa. Dijo que había notado que no pasé al frente en la hora del llamado. Preguntó si estaba todo bien, si necesitaba oración por algo. Su pregunta, hecha con ese tono de preocupación genuina, me dejó tan nauseada que necesité alejarme rápidamente, murmurando cualquier excusa sobre necesitar ir al baño. Me encerré en el baño de la iglesia y apoyé las manos en el lavabo, respirando hondo varias veces para controlar las náuseas que estaban creciendo. ¿Cómo lograría seguir asistiendo a esa iglesia, viendo a ese hombre cada domingo, escuchando sus predicaciones, fingiendo que todo estaba normal? No podría, era así de simple. Pero si dejaba de ir de repente, levantaría sospechas. La gente preguntaría el motivo, presionarían por explicaciones. ¿Y qué diría? Que había descubierto un secreto terrible sobre el pastor, pero no podía contar exactamente qué, sin comprometerme también. Era una situación imposible, un laberinto sin salida aparente. Me mojé la cara con agua fría, me sequé con papel de baño y miré mi reflejo en el espejo. La mujer que me miraba de vuelta tenía ojos hundidos, labios apretados en una línea fina, una expresión de determinación empezando a sustituir la desesperación. Fue en ese momento que tomé una decisión. No sabía todavía exactamente cómo lo haría, pero sabía que no podría simplemente tragarme ese descubrimiento y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Algo tenía que hacerse. Alguna verdad tenía que salir a la luz. No importaba cuánto tiempo tomara o cuántos obstáculos encontrara en el camino.
Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Continué con mi rutina normal. Daba clases de regularización a los niños del barrio, cuidaba la casa, preparaba las comidas, ayudaba a los niños con las tareas. Pero mi mente nunca dejaba de trabajar en ese problema. Durante las noches en que no podía dormir, me la pasaba elaborando planes y más planes de cómo exponer la verdad sin destruirme en el proceso. Pensé en escribir una carta anónima al liderazgo regional de la denominación, pero eso no garantizaría que investigaran adecuadamente o siquiera que lo tomaran en serio. Pensé en confrontar al propio Pastor Jesús directamente, pero podría fácilmente destruir las evidencias y voltear todo en mi contra. Pensé en contarle a Osvaldo, buscar su consejo, pero mi marido era un hombre sencillo que creía ciegamente en las autoridades de la iglesia y no estaba segura de que me apoyaría en una situación tan complicada como aquella. Cada opción parecía tener más desventajas que ventajas, más riesgos que beneficios. Fue un miércoles por la noche, durante el culto de oración, que algo pasó que cambiaría completamente el rumbo de esta situación. Estaba sentada en mi lugar de siempre, tercera fila del lado izquierdo, tratando de concentrarme en las oraciones que se hacían, pero incapaz de dejar de pensar en ese maldito álbum. El Pastor Jesús acababa de hacer una predicación corta sobre confesión de pecados y estaba invitando a la gente a pasar al frente para compartir sus cargas y recibir oración. Fue cuando una mujer que no conocía, que nunca había visto antes en la congregación, se levantó temblando de la última fila y caminó hasta el frente. Debía tener unos 40 y tantos años, cabello oscuro con algunas mechas blancas, rostro marcado por arrugas profundas que parecían más de sufrimiento que de edad, vestida con ropa sencilla y gastada. Cuando llegó al frente, no pidió oración en silencio como era costumbre. En vez de eso, se volteó hacia toda la congregación y dijo con voz temblorosa pero firme que necesitaba hacer una confesión pública que había estado atorada en su garganta durante 20 años. El silencio que cayó sobre la iglesia en ese momento fue absoluto y pesado. Todos pararon lo que estaban haciendo. Todas las cabezas se voltearon hacia ella. Todos los ojos fijos en esa mujer desconocida que estaba a punto de decir algo claramente muy importante. El Pastor Jesús, que estaba sentado en una silla al lado del púlpito, se levantó rápidamente con una expresión que no pude descifrar completamente, pero que parecía ser una mezcla de sorpresa y algo más. ¿Miedo, tal vez? Se acercó a ella con las manos extendidas, en un gesto que podría ser de acogida o de intento de silenciarla, pero ella dio un paso hacia atrás, rechazando su contacto. Y entonces empezó a hablar, y lo que salió de su boca fue como una bomba explotando justo en medio de esa iglesia tranquila. Dijo que había venido de otra ciudad, a más de 100 kilómetros de ahí, específicamente para encontrar al Pastor Jesús, porque había visto una foto de él en un periódico local algunas semanas atrás, en un reportaje sobre iglesias del interior. Dijo que lo conocía de hace mucho tiempo, de cuando había sido pastor en una ciudad vecina en los años 80, antes de venir a nuestra congregación. Contó, con lágrimas corriendo por su cara pero con voz cada vez más firme, que en esa época ella era una joven de 18 años que acababa de llegar a esa ciudad junto con su familia. Eran evangélicos recién convertidos, buscando una iglesia para congregarse, y habían sido recibidos con los brazos abiertos por la iglesia que el Pastor Jesús lideraba en ese entonces. Dijo que él había demostrado interés especial por su familia, visitaba su casa frecuentemente, ofrecía consejos espirituales, se volvía cada vez más cercano, y luego, poco a poco, empezó a darle atención especial a ella, la joven de la familia. Elogios que iban más allá de lo apropiado, toques que duraban más tiempo de lo debido, miradas que la dejaban incómoda. Dijo que en su inocencia, en la ingenuidad de quien era nueva en la fe y no entendía cómo funcionaban las cosas, pensó que aquello era normal, que los pastores eran así, que estaba interpretando mal por tener una mente impura. Pero las cosas fueron escalando gradualmente hasta un punto donde ya no se podía negar o racionalizar lo que estaba pasando. La mujer dejó de hablar por un momento,
Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y miró directamente al pastor Jesús, que estaba pálido como un muerto al lado del púlpito. Dijo que una tarde en que había ido a la iglesia a buscar unos libros para estudiar, él había aparecido ahí diciendo que había olvidado unos papeles importantes en la oficina, que había cerrado con llave la puerta de la iglesia por dentro. La había llevado a la oficina pastoral y ahí había hecho cosas que no podía describir en detalle ahí frente a todos, pero que habían destruido su inocencia y su fe en un solo día. Dijo que se había quedado paralizada de miedo, que no había reaccionado, que no había gritado por ayuda porque simplemente no podía procesar lo que estaba pasando, que después él le había rogado que no le contara a nadie, le había dicho que era culpa de ella por ser demasiado tentadora, que Dios perdonaba debilidades momentáneas, que si contaba destruiría su ministerio y su familia, y eso sería un pecado mayor todavía. Y ella, joven y manipulada y aterrada, había guardado ese secreto por 20 años enteros, cargando la culpa y la vergüenza como si fueran suyas, hasta ver la foto de él en ese periódico y darse cuenta de que seguía ejerciendo autoridad sobre otras personas como si nada hubiera pasado. El caos que se instaló en la iglesia después de ese relato fue indescriptible. Algunas personas empezaron a gritar, otras a llorar. Varias mujeres corrieron a abrazar a la mujer desconocida que ahora sollozaba descontroladamente. Algunos hombres se levantaron y caminaron hacia el pastor Jesús con expresiones de enojo e indignación. El propio pastor estaba tratando de hablar, tratando de defenderse, diciendo que aquello era mentira, que esa mujer estaba perturbada, que nunca había hecho nada de eso, que era un intento del diablo de destruir su ministerio. Pero su voz sonaba débil, poco convincente, desesperada. Yo estaba sentada en mi lugar completamente paralizada, mi corazón latiendo tan fuerte que dolía en el pecho. Todo tenía sentido ahora. Las fotos que había encontrado no eran solo registros de un pasado distante y arrepentido, eran evidencias de un patrón de comportamiento, de un hombre que usaba su posición de poder para aprovecharse de mujeres vulnerables, que guardaba esas imágenes como trofeos de sus conquistas. Era un depredador disfrazado de pastor, y yo había descubierto la prueba de eso días antes, sin entender completamente lo que estaba viendo. Doña Edith también estaba en la iglesia esa noche, sentada en su lugar de siempre en la última fila. Cuando empezó la confusión, la vi levantarse lentamente, como si estuviera cargando el peso del mundo entero en los hombros. Caminó hacia el frente con pasos lentos y deliberados, pasando entre los grupos de personas que discutían acaloradamente, ignorando las miradas curiosas y las preguntas que algunas personas le hacían. Cuando llegó cerca del marido, se detuvo a algunos metros de distancia y simplemente lo miró. La mirada más triste y más pesada que he visto en mi vida. No era sorpresa en esa mirada. No era shock. Era resignación. Era confirmación de algo que ya sabía desde hacía mucho tiempo, pero había elegido ignorar o había sido obligada a aceptar. No dijo nada. No necesitaba decir. Ese silencio de ella hablaba más fuerte que 1000 palabras podrían hablar. Y luego se dio la vuelta y salió de la iglesia sin mirar atrás, dejando al marido solo en medio de la tormenta que finalmente había llegado para destruir la fachada que había construido tan cuidadosamente a lo largo de los años. Sabía que ese era el momento. No podía dejarlo pasar. No podía quedarme callada mientras él intentaba defenderse y manipular la situación una vez más. Me levanté de mi lugar con las piernas temblando tanto que apenas podía mantenerme de pie. Caminé hasta el frente de la iglesia. Abrí paso entre la gente que todavía discutía y debatía lo que acababa de pasar. Cuando llegué cerca del pastor Jesús, lo miré directamente a los ojos y dije lo suficientemente alto para que todos escucharan que tenía algo importante que revelar también. Me miró con una expresión de pánico absoluto, como si supiera exactamente lo que estaba a punto de decir. Intentó interrumpirme. Dijo que ese no era el momento, que necesitábamos platicar en privado primero, pero no le hice caso. Conté a todos los que estaban ahí, con voz firme a pesar del miedo que sentía, que el sábado anterior había descubierto por accidente un álbum de fotos comprometedoras en el cajón cerrado con llave de la oficina pastoral.
que esas fotos mostraban al pastor Jesús en situaciones íntimas con varias mujeres diferentes, que eran imágenes antiguas, pero que habían sido preservadas y guardadas con cuidado todos esos años. La reacción fue inmediata y explosiva. Varios hombres del liderazgo, incluyendo mi propio marido Osvaldo, que parecía estar en shock completo con todo lo que estaba pasando, exigieron ver las fotos inmediatamente. Dijeron que irían a la oficina en ese exacto momento, que romperían el cajón si fuera necesario, que necesitaban ver con sus propios ojos antes de creer acusaciones tan graves. El pastor Jesús intentó impedirlo. Dijo que aquello era invasión de privacidad, que no podía permitir que tocaran sus cosas personales, pero ya no tenía ninguna autoridad ahí. Los hombres lo ignoraron completamente y marcharon hacia la oficina pastoral. Fui con ellos. Necesitaba estar ahí. Necesitaba asegurarme de que encontrarían lo que había visto. Mi corazón estaba disparado, me sudaban las manos. Una parte de mí todavía temía que de alguna forma hubiera logrado esconder o destruir las evidencias en los últimos días. Pero cuando forzaron el cajón, porque claro que no quiso entregar la llave voluntariamente, el álbum estaba ahí exactamente donde lo había dejado. Uno de los diáconos lo tomó con manos temblorosas, abrió la primera página y se puso pálido instantáneamente. Pasaron el álbum de mano en mano, cada hombre mirando por algunos segundos antes de pasarlo adelante con expresiones de asco e incredulidad. Algunos voltearon la cara, incapaces de mirar por mucho tiempo. Otros hojearon varias páginas como si necesitaran confirmar que aquello era real, que no estaban teniendo alucinaciones colectivas. Cuando el álbum llegó a mis manos por segunda vez, me obligué a mirar de nuevo a pesar de que cada fibra de mi ser quería aventar aquello lejos y nunca más pensar en esas imágenes. Pero esta vez presté atención a los detalles que había ignorado la primera vez por estar demasiado en shock. Me di cuenta de que varias de las fotos habían sido tomadas en la propia oficina donde estábamos ahora, solo que con muebles diferentes, decoración más antigua. Otras claramente eran en cuartos de motel baratos de la región, lugares que reconocía de pasar en carro. Algunas pocas parecían ser en casas de personas, en recámaras comunes con camas sencillas y paredes descascaradas. Y en todas ellas, sin excepción, el pastor Jesús era el único hombre presente, siempre él con mujeres diferentes. Y por el lenguaje corporal de las fotos, quedaba claro que no eran encuentros consensuales entre adultos. Eran situaciones donde él claramente tenía el poder y ellas claramente no estaban cómodas. Uno de los diáconos más viejos, el hermano Camilo, que tenía casi 70 años y asistía a esa iglesia desde antes de que el pastor Jesús llegara, fue el primero en hablar después de que todos hubieran visto las fotos. Dijo con voz entrecortada que nunca en toda su vida había visto algo tan deplorable, tan contrario a todo lo que el Evangelio representaba. Que un hombre que guardaba ese tipo de material, que cometía esos tipos de actos, no tenía derecho de llamarse pastor y mucho menos de liderar una congregación de personas que confiaban en él. Dijo que necesitaban tomar medidas inmediatas, que el pastor Jesús necesitaba ser separado de sus funciones pastorales con efecto inmediato, que la denominación regional necesitaba ser notificada de toda esa situación. Otros estuvieron de acuerdo vehementemente, sus voces sobreponiéndose en una cacofonía de indignación y revuelta. El pastor Jesús, que había seguido al grupo hasta la oficina y estaba recargado en la pared como si necesitara el apoyo para no caerse, intentó una última vez defenderse. Dijo que esas fotos eran antiguas, de un tiempo antes de ser verdaderamente convertido, que Dios había perdonado esos pecados, que era un hombre nuevo desde hacía muchos años. Pero nadie estaba dispuesto a escuchar sus excusas. La mujer desconocida había entrado a la oficina también y estaba parada en la puerta, testigo silencioso de la caída de ese hombre que había destruido su vida 20 años atrás. Uno de los diáconos más jóvenes, Fortunato, que había sido bautizado por el pastor Jesús apenas 2 años antes, le preguntó directamente a ella si reconocía algo en las fotos, si había visto ese álbum antes. Se acercó con pasos vacilantes, tomó el álbum con manos temblando violentamente y empezó a hojear las páginas. Cuando llegó a una página específica, allá por la mitad del álbum,
soltó un grito ahogado y dejó caer el álbum al piso. Señaló una de las fotos y dijo que reconocía ese cuarto, que era la oficina pastoral de la antigua iglesia donde había trabajado, que recordaba esa cortina verde con flores amarillas que aparecía al fondo de la imagen, que era la misma cortina que estaba en la ventana ese día terrible. Ella no estaba en la foto específicamente, pero aquello confirmaba que el patrón de comportamiento de él venía de mucho antes, que esa oficina había sido usada para esos propósitos horribles desde hacía décadas. Decidieron ahí mismo, sin ni siquiera necesitar votar formalmente, que el pastor Jesús estaba inmediatamente separado de todas las funciones pastorales. Dijeron que tenía hasta el final de esa semana para recoger sus cosas personales de la iglesia y de la casa pastoral que la congregación le proporcionaba, que después de ese plazo ya no sería bienvenido en esa propiedad, que el liderazgo regional de la Asamblea de Dios sería contactado a la mañana siguiente e informado de toda la situación, con las fotos sirviendo como evidencia de su carácter, que cualquier otra mujer que hubiera sido víctima de él a lo largo de los años estaba invitada a venir al frente y compartir su testimonio, que serían escuchadas y creídas y apoyadas. El pastor Jesús, o mejor dicho, el ex pastor Jesús ahora, no dijo nada más. Simplemente bajó la cabeza y salió de la oficina caminando como un hombre derrotado, los hombros encorvados, los pasos lentos y pesados. Nadie intentó impedirle irse, nadie lo siguió. Todos nos quedamos ahí, en esa oficina que ahora parecía contaminada, procesando lo que acababa de pasar, tratando de entender cómo habíamos sido engañados por tanto tiempo. La noticia se esparció por todo el pueblo en cuestión de horas. En una comunidad pequeña como la nuestra, donde todos se conocen y los secretos viajan más rápido que el viento, era imposible mantener algo de esa magnitud en secreto. A la mañana siguiente, cuando salí de casa para ir al mercado, varias vecinas me pararon en la calle queriendo saber detalles. Algunas con genuina preocupación, otras con esa curiosidad mórbida que la gente tiene por tragedias ajenas. No conté mucho. Solo confirmé que el pastor había sido separado por cuestiones de conducta inadecuada y que más información sería divulgada por el liderazgo de la iglesia en el momento apropiado. Pero podía ver en los ojos de todos que ya sabían lo esencial, que los rumores habían volado de casa en casa durante toda la noche. Cada versión de la historia probablemente más exagerada y sensacionalista que la anterior. El panadero comentó que siempre le había parecido el pastor Jesús medio raro con esos sermones intensos sobre pecado. La dueña de la farmacia dijo que doña Edith siempre tuvo esa cara de sufrida y ahora entendía por qué. El mecánico que trabajaba con mi marido preguntó si era verdad que habían encontrado fotos de mujeres desnudas en la oficina de la iglesia. Osvaldo estaba teniendo dificultad para procesar todo también. Había confiado completamente en el pastor Jesús. Veía en él una figura casi paterna de autoridad espiritual y moral. Descubrir que ese hombre era una farsa completa había sacudido las estructuras de su fe de una forma que nunca había visto antes. Pasó los días siguientes callado e introspectivo, trabajando mecánicamente en el taller, pero con la cabeza claramente en otro lugar. Una noche, después de que los niños se durmieran, me preguntó si realmente estaba segura de lo que había visto en esas fotos, si no había posibilidad de que hubiera sido algún tipo de malentendido o trampa. Entendí su pregunta. Era más fácil dudar de la evidencia que aceptar que había sido engañado por años. Pero no mentí. Dije que tenía certeza absoluta de lo que había visto, que no había margen para interpretaciones alternativas, que esas fotos eran claras e inequívocas. Se quedó en silencio por un largo tiempo después de eso, procesando, y luego dijo apenas que era difícil saber en quién confiar cuando hasta los pastores se revelaban lobos con piel de cordero. El liderazgo regional de la Asamblea de Dios vino a visitar la iglesia 3 días después de lo ocurrido. Eran 3 hombres serios de trajes oscuros, Biblias bajo el brazo, expresiones graves en los rostros. Se reunieron con los diáconos por varias horas en un cuarto cerrado, escucharon todos los relatos, examinaron las fotos, platicaron en privado con la mujer que había hecho la denuncia pública y también conmigo, ya que había sido quien descubrió el álbum.
Sus preguntas fueron directas y a veces incómodas. Querían saber exactamente cómo había encontrado las fotos, por qué estaba tocando el cajón del pastor, si había tocado algo más aparte del álbum. Expliqué toda la situación en detalle, que estaba buscando la concordancia bíblica, que necesité el banquito, que el cajón estaba entreabierto y algo cayó haciendo ruido, que solo lo abrí para reacomodar lo que había caído. Parecieron satisfechos con la explicación. Dijeron que estaba claro que había sido accidental y que había hecho lo correcto al revelar el descubrimiento públicamente cuando la oportunidad se presentó a través del testimonio de esa mujer. También fueron a platicar con doña Edith a su casa. Ella se había encerrado ahí desde esa noche fatídica. No contestaba el teléfono, no abría la puerta a nadie, excepto para recibir comida que algunas hermanas de la iglesia llevaban y dejaban en el porche. Cuando los líderes regionales tocaron la puerta, finalmente atendió. La reunión duró más de 2 horas y cuando salieron estaban visiblemente conmovidos. Uno de ellos, el mayor de los 3, me dijo después que doña Edith había confirmado que sabía de las tendencias del marido desde hacía muchos años, desde antes de mudarse a nuestro pueblo, que había encontrado materiales similares varias veces a lo largo del matrimonio, que él había prometido innumerables veces que cambiaría, que buscaría ayuda, que aquello era cosa del pasado. Pero ella siempre supo, en el fondo, que continuaba. Lo veía en sus miradas hacia ciertas mujeres de la congregación, en las visitas pastorales que duraban demasiado tiempo, en las llamadas susurradas tarde en la noche. Pero tenía demasiado miedo de hablar, de destruir su ministerio, de quedarse sin casa y sin sustento, ya que dependía completamente de él financieramente. Y más que nada, tenía vergüenza de admitir que se había casado con un hombre así, que había tolerado aquello por décadas, que de cierta forma había sido cómplice a través del silencio. La decisión oficial del liderazgo regional vino en una reunión extraordinaria que fue convocada el domingo siguiente. La iglesia estaba llena como nunca la había visto antes, con gente hasta parada en los pasillos y en la puerta. No eran solo los miembros regulares, sino también personas de otras iglesias del pueblo, curiosos, algunos que habían salido de esa congregación años atrás y ahora regresaban para entender lo que estaba pasando. El líder regional, un pastor de la Ciudad de México llamado Basilio, con más de 60 años de ministerio, subió al púlpito y habló con una autoridad y una tristeza que tocaron a todos los presentes. Dijo que casos como ese eran la vergüenza del Evangelio, que manchaban el nombre de Cristo y causaban daño irreparable a la fe de muchas personas. Que el expastor Jesús había sido permanentemente removido del rol de ministros de la denominación, que nunca más ejercería función pastoral en ninguna iglesia Asamblea de Dios en ningún lugar. Que las fotos habían sido confiscadas y estaban bajo custodia del liderazgo regional como evidencia en caso de ser necesario en el futuro, y que cualquier otra víctima que quisiera venir al frente tendría todo el apoyo y acogida de la iglesia, que no serían juzgadas o culpadas, sino amparadas y creídas. Fue cuando otras 3 mujeres se levantaron de lugares diferentes de la congregación. Mis queridos, no estaba esperando aquello. Nadie lo estaba. Pero ahí estaban ellas, 3 mujeres de edades y orígenes diferentes, todas temblando, pero determinadas a contar sus historias. La primera era una señora de unos 55 años, que conocía de vista, pero con la que nunca había platicado mucho, Genoveva. Contó que 25 años atrás, cuando tenía 30 años y estaba pasando por una crisis en el matrimonio, había buscado consejería pastoral con el entonces joven pastor Jesús. Que durante las sesiones, él había empezado a hacer preguntas cada vez más íntimas sobre su vida sexual. Que los toques consoladores en los hombros se fueron volviendo más prolongados e inapropiados. Hasta que una tarde había intentado besarla a la fuerza. Ella lo había empujado y salido corriendo, pero nunca le había contado a nadie porque tenía miedo de no ser creída, de ser vista como la que intentó seducir al pastor. Cargó esa culpa sola por un cuarto de siglo. La segunda mujer era más joven, unos 38 años, y no la conocía para nada.
Dijo que vivía en otra ciudad, pero había venido específicamente a esa reunión después de escuchar por los noticieros locales sobre el caso del pastor Jesús. Contó que 15 años atrás, cuando tenía 20 y tantos años, y estaba empezando a asistir a una iglesia en otra ciudad donde él había hecho algunas predicaciones como invitado, había mostrado interés especial en ella. Le había pedido el teléfono diciendo que quería hacer un acompañamiento espiritual. Empezó a llamar con frecuencia. Fijó encuentros que llamaba estudios bíblicos, pero que en realidad eran intentos de iniciar algo impropio. Cuando finalmente entendió sus intenciones y se negó a verlo de nuevo, él había esparcido rumores en su iglesia diciendo que era una mujer de vida desenfrenada que había intentado seducir a un hombre de Dios. Tuvo que cambiar de iglesia y hasta de ciudad por la reputación que él había destruido. ¿Y la tercera mujer? Esa me impactó todavía más porque era alguien que conocía bien. Creusa, que había sido líder del grupo de jóvenes de la iglesia años atrás y después simplemente había desaparecido sin dar explicaciones. Creusa, que ahora tenía unos 43 años y estaba visiblemente emocionada, contó entre sollozos que había salido de esa iglesia 13 años atrás porque no aguantaba más estar en el mismo ambiente que el pastor Jesús después de lo que le había hecho. Dijo que en ese entonces tenía 20 y tantos años, era una líder joven y entusiasta, confiaba completamente en el pastor como mentor espiritual, que había empezado a pedir reuniones privadas con ella en la oficina pastoral para discutir cuestiones del liderazgo juvenil, que en esas reuniones fue gradualmente cruzando límites profesionales y personales. Que en una de esas ocasiones, cuando estaba vulnerable por estar pasando por problemas familiares, él había aprovechado la situación para hacer acercamientos que no supo cómo rechazar porque él era la autoridad máxima ahí, la figura que todos veneraban y obedecían. Dijo que después de aquello no pudo volver a pisar esa iglesia sin sentir náusea, que se había alejado completamente de la fe por años porque asociaba todo aquello con él y con lo que había pasado. Que solo recientemente había logrado volver a congregarse en otra denominación bien lejos de ahí, pero que todavía cargaba cicatrices profundas de ese periodo. El impacto de esos testimonios adicionales fue devastador para la congregación. Ya no era un caso aislado que podría explicarse como debilidad momentánea o error del pasado. Era un patrón sistemático de abuso de poder, de manipulación espiritual, de depredación sexual, disfrazada de cuidado pastoral. Y lo más terrible era darse cuenta de que probablemente había muchas más víctimas que nunca vendrían al frente por vergüenza, miedo, trauma o simplemente porque se habían alejado de esa iglesia y de ese pueblo hace mucho tiempo atrás. ¿Cuántas mujeres habían pasado por aquello en silencio? ¿Cuántas cargaban culpa que no era suya? ¿Cuántas habían abandonado la fe por las acciones de ese hombre? Las preguntas quedaban en el aire sin respuesta, pesadas y sofocantes. El pastor Basilio dijo que la denominación abriría un canal para que cualquier víctima adicional pudiera contactar de forma confidencial y segura, que tendrían apoyo psicológico y espiritual disponible para quien lo necesitara. Pero todos ahí sabíamos que muchas nunca hablarían, que se llevarían esos secretos a la tumba. En los meses que siguieron, la iglesia pasó por un proceso doloroso de sanación y reconstrucción. Un pastor temporal fue designado por el liderazgo regional para cuidar de la congregación mientras buscaban a alguien permanente. Era un hombre mayor, experimentado, que había lidiado con situaciones de crisis en otras iglesias. Se enfocó en restaurar la confianza, en crear espacios seguros para que la gente expresara sus dudas y su dolor, en recordarles a todos que los pecados de un hombre no invalidaban la verdad del Evangelio. Muchas personas salieron de la iglesia de todas formas, incapaces de seguir congregándose ahí después de todo lo que había pasado. Otras se quedaron, pero tardaron mucho tiempo en volver a confiar en cualquier figura de autoridad espiritual. Yo misma tuve que hacer un trabajo interno enorme para separar la fe verdadera de la figura del pastor falso. Tenía momentos en que miraba el púlpito y solo lograba ver al expastor Jesús ahí, predicando sus mentiras disfrazadas de verdad. Pero poco a poco,
Con mucha oración y muchas pláticas con Osvaldo y con otras hermanas, fui reconstruyendo mi fe sobre una base más sólida. El expastor Jesús y doña Edith se mudaron del pueblo algunas semanas después del escándalo. Nadie sabía a dónde exactamente, solo que se habían ido lejos de ahí. Corrieron rumores de que ella finalmente había pedido divorcio. Otros decían que seguían juntos, pero viviendo recluidos en algún pueblo del interior donde nadie los conocía. Los hijos de ellos vinieron a buscar las cosas de la casa pastoral, adultos jóvenes de caras cerradas que no quisieron platicar con nadie de la congregación, solo recogieron las pertenencias de los padres y se fueron. La casa pastoral quedó vacía por meses hasta que la denominación decidió qué hacer con ella. Eventualmente, fue rentada a una familia que no tenía conexión con la iglesia, y fue mejor así. Ninguno de nosotros podía imaginar a un nuevo pastor viviendo en ese lugar que había sido escenario de tantas mentiras. La oficina pastoral fue completamente remodelada. Arrancaron todos los muebles antiguos, pintaron las paredes de blanco bien claro, cambiaron las cortinas, pusieron libreros nuevos. Intentaron borrar físicamente cualquier recuerdo de lo que había sido, aunque las memorias eran más difíciles de limpiar. La mujer que había hecho la denuncia inicial, aquella que había viajado más de 100 kilómetros solo para confrontar al hombre que había abusado de ella 20 años atrás, se quedó en el pueblo por algunas semanas. Participó en varias reuniones de oración y consejería con el pastor temporal. Platicó largamente con las otras víctimas que se habían revelado. Empezó un proceso de sanación que debería haber comenzado décadas antes. Algunas hermanas de la iglesia, incluyéndome, creamos un pequeño grupo de apoyo informal donde nos reuníamos una vez por semana para platicar, orar, llorar juntas. No era nada oficial, nada estructurado, solo mujeres que habían sido afectadas de alguna forma por esa situación sentándose en un cuarto y compartiendo sus dolores. Fue en esos encuentros que aprendí cosas en las que nunca había pensado antes sobre dinámicas de poder, sobre cómo los depredadores usan autoridad espiritual para manipular víctimas, sobre cómo el silencio y la vergüenza son las mayores armas que tienen para seguir actuando impunemente. Hubo un día en particular, mis queridos, que marcó mucho mi jornada de sanación. Era unos 3 meses después de que todo explotara, y estaba pasando por el zócalo del pueblo cuando vi una escena que me hizo parar a media calle. Había una chava joven, debía tener unos 16 o 17 años, sentada en una banca con una Biblia en el regazo, llorando bajito. Me acerqué a ella con cuidado y pregunté si estaba todo bien, si necesitaba ayuda. Me miró con ojos rojos e hinchados y dijo que estaba confundida, que ya no sabía en quién creer, que asistía a una iglesia evangélica de otra denominación, pero que el pastor de ahí había empezado a darle atención especial, a hacer comentarios sobre su apariencia, a pedirle que se quedara después de los cultos para platicar a solas, que había escuchado del caso del pastor Jesús y estaba aterrada de que la misma cosa pudiera estar empezando a pasarle a ella, pero al mismo tiempo se sentía culpable por pensar mal de un hombre de Dios. Mi corazón se apretó tanto en ese momento que necesité sentarme en la banca junto a ella. Tomé las manos de esa chava y le dije algo que yo misma necesitaba haber escuchado años antes. Que no era falta de fe cuestionar comportamientos inadecuados de líderes religiosos. Que Dios nunca quiere que nos callemos ante situaciones que nos hacen sentir incómodas, que su intuición estaba en lo correcto y debería confiar en ella. Le dije que necesitaba contarles a sus papás inmediatamente, que no debería volver a quedarse sola con ese pastor, que no había nada malo en protegerse, aunque eso significara cambiar de iglesia. Me abrazó fuerte y agradeció que me hubiera parado a hablar con ella. Dijo que se estaba sintiendo loca por tener esos pensamientos, pero que ahora veía que no estaba imaginando cosas. Esa plática cambió algo en mí. Me di cuenta de que mi experiencia, por más dolorosa que había sido, podría servir para ayudar a otras mujeres a reconocer señales de peligro, a no callarse cuando algo estaba mal, a no cargar culpa que no era suya. Empecé a hablar más abiertamente del tema siempre que surgía la oportunidad, no de forma invasiva o predicadora, sino de forma honesta y directa. En las pláticas con otras mamás en la escuela de mis hijos,
en los encuentros de mujeres de la iglesia, hasta en conversaciones casuales en la fila del súper cuando el tema aparecía. Contaba mi parte en la historia, cómo había descubierto las fotos por accidente, cómo me había quedado en silencio por días sin saber qué hacer, cómo había encontrado valor para hablar cuando la oportunidad se presentó. Y siempre enfatizaba la importancia de creerles a las víctimas, de crear espacios seguros donde pudieran hablar sin miedo a ser juzgadas, de no proteger a depredadores solo porque ocupan posiciones de autoridad. Con el tiempo, la herida en la congregación empezó a cicatrizar, aunque la cicatriz sería permanente. Eventualmente, encontraron un nuevo pastor permanente, un hombre más joven de unos 40 y tantos años, casado, con 3 hijas, que tenía un enfoque completamente diferente de liderazgo. Era transparente, accesible, humilde. Estableció desde el inicio protocolos claros para consejería pastoral. Nunca se reunía solo con mujeres de la iglesia sin otra persona presente. Mantenía las puertas de la oficina siempre abiertas durante reuniones. Animaba a la gente a cuestionar y desafiar sus predicaciones si algo no tenía sentido. Era todo tan diferente de la era del Pastor Jesús que a veces parecía que estábamos en una iglesia completamente nueva. Y de cierta forma lo estábamos. La inocencia se había perdido, pero tal vez una sabiduría más madura había tomado su lugar. Ya no confiábamos ciegamente en nadie, solo por ocupar una posición de autoridad. Aprendimos que los líderes también son humanos, falibles, capaces de cometer errores terribles, y que cuestionar, verificar, mantener sistemas de rendición de cuentas no era falta de fe, sino sentido común y sabiduría. Mi relación con Osvaldo también cambió después de todo aquello. Creo que ver cómo había tenido valor para decir la verdad, aunque tuviera miedo de las consecuencias, hizo que me viera de forma diferente. Siempre me había visto como la esposa dedicada, la mamá cuidadosa, la maestra de la escuela dominical. Pero ahora veía también a una mujer con convicciones fuertes, dispuesta a hacer lo correcto aunque fuera difícil. Nuestras pláticas se volvieron más profundas, más honestas. Empezó a consultarme más sobre decisiones importantes, a valorar mi opinión de una forma que no lo hacía antes. Y yo, por mi parte, aprendí a confiar más en mi propia voz, a no descartar mi intuición cuando algo parecía mal. El episodio entero, por más traumático que había sido, terminó acercándonos como pareja de formas que no esperaba. Los niños, gracias a Dios, eran demasiado chicos para entender completamente lo que había pasado. Sabían que había habido un problema serio en la iglesia, que el pastor anterior había hecho cosas malas y por eso ya no estaba ahí, pero los detalles les fueron ahorrados. Siguieron asistiendo a la escuela dominical, participando en las actividades de la iglesia, creciendo en la fe sin cargar el peso que nosotros los adultos cargábamos. A veces Junior preguntaba por qué el pastor Jesús se había ido, y yo respondía simplemente que había roto la confianza de la gente y por eso ya no podía ser pastor. Cuando fueran más grandes, si querían saber más detalles, les contaría de forma apropiada para su edad. Pero en ese momento, preservar su inocencia era importante. Hoy, mirando hacia atrás 20 años después de esa tarde de agosto, cuando abrí ese maldito cajón, veo cómo ese momento cambió tantas vidas de formas que nunca podría haber previsto. La congregación nunca más fue la misma. Perdimos algunos miembros que no lograron superar el trauma, pero ganamos otros que venían específicamente porque escucharon cómo la iglesia había manejado la situación de forma transparente y responsable. Las mujeres que fueron víctimas del expastor Jesús siguieron caminos diferentes en sus jornadas de sanación. Algunas lograron perdonar y seguir adelante, otras todavía luchan con las consecuencias décadas después. Doña Edith, por lo que escuché de pasada algunos años después, terminó divorciándose y reconstruyendo su vida en otra ciudad, lejos de las memorias dolorosas. Los hijos de ellos rompieron completamente con el padre, rechazando cualquier tipo de contacto. Y el propio expastor Jesús desapareció completamente de la vida pública, viviendo quién sabe dónde, cargando el peso de sus elecciones y de las vidas que destruyó. En cuanto a mí, mis queridos que me acompañaron hasta aquí en esta historia larga y dolorosa,
Aprendí lecciones que cargo hasta hoy. Aprendí que hacer lo correcto rara vez es fácil o cómodo. Que la verdad puede ser devastadora, pero siempre es necesaria. Que el silencio ante la injusticia nos hace cómplices. Que la autoridad espiritual no es licencia para el abuso y que cuestionar a los líderes cuando es necesario es señal de madurez, no de rebeldía. Aprendí que Dios no necesita que protejamos su reputación escondiendo los pecados de sus representantes. Al contrario, Él quiere verdad y justicia sobre todo. Y aprendí que a veces somos puestos en situaciones difíciles justamente porque somos las personas correctas en el momento correcto, aunque no nos sintamos preparados para el papel que necesitamos desempeñar. Si pudiera regresar en el tiempo y hacer las cosas diferente, ¿lo haría? Esa es una pregunta que me hice 1000 veces a lo largo de los años. Hubiera sido más fácil simplemente cerrar ese cajón, fingir que nunca vi nada, seguir viviendo en la ignorancia cómoda junto con todos los demás. No hubiera cargado el peso de ser la descubridora del secreto. No hubiera enfrentado las miradas juzgadoras de algunas personas que pensaban que debería haberme quedado callada. No hubiera perdido el sueño por tantas noches preguntándome si había hecho lo correcto. Pero al mismo tiempo, ¿cuántas mujeres hubieran seguido siendo víctimas si ese hombre hubiera permanecido en la posición de poder? ¿Cuántas chavas jóvenes de la congregación hubieran sido sus próximos blancos? La incomodidad que sentí, la angustia que pasé, fue un precio demasiado pequeño comparado con el sufrimiento que se evitó al exponer la verdad. Entonces sí, si pudiera regresar, haría todo exactamente igual, aunque supiera de antemano lo difícil que sería. Para ustedes que me están escuchando ahora, que tal vez están pasando por situaciones parecidas o conocen a alguien que las está pasando, quiero dejar algunas palabras que aprendí con mucho dolor a lo largo de esta jornada. Primero, confía en tu intuición. Si algo parece mal, probablemente está mal. No descartes tus sentimientos solo porque la persona en cuestión ocupa una posición de autoridad o respeto. Segundo, nunca estás sola. Puede parecer que sí, puede parecer que nadie te va a creer, pero siempre hay otras personas que vivieron situaciones similares y que te van a apoyar cuando encuentres valor para hablar. Tercero, decir la verdad puede tener consecuencias difíciles a corto plazo, pero el silencio tiene consecuencias mucho peores a largo plazo, tanto para ti como para futuras víctimas. Y cuarto, tu fe no está ligada a la perfección de los líderes religiosos. Las personas van a fallar, van a decepcionar, van a revelarse hipócritas. Pero eso no invalida la verdad de Dios ni el amor que Él tiene por ti. Mis queridos, agradezco de corazón a cada uno de ustedes que se quedó conmigo hasta el final de esta historia. Sé que no fue fácil escuchar, así como no fue fácil vivir y ciertamente no fue fácil contar. Pero estas historias necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, porque es al compartir nuestros dolores y nuestras victorias que creamos conexiones reales, que nos ayudamos unos a otros a cargar las cruces demasiado pesadas para una sola persona. Si esta historia te tocó de alguna forma, si te hizo pensar, si te trajo algo de claridad sobre situaciones de tu propia vida, deja tu comentario aquí abajo. Cuéntame desde dónde me estás viendo, comparte un poquito de tu historia si te sientes cómoda. Y si conoces a alguien que necesita escuchar este mensaje, comparte este video con esa persona. A veces, una historia como esta puede ser exactamente lo que alguien necesita para encontrar valor para enfrentar sus propias batallas. Y no olviden dejar ese like que me motiva tanto a seguir compartiendo estas memorias, estas lecciones de vida que fueron tan duramente aprendidas. Suscríbete al canal si todavía no lo estás, porque tengo muchas otras historias guardadas aquí en el corazón que poco a poco estoy encontrando valor para compartir con ustedes. Cada historia que cuento es un pedazo de mí que entrego para ustedes, con la esperanza de que mi camino pueda iluminar de alguna forma el camino de alguien más. Un abrazo cariñoso de quien está del otro lado de la pantalla, deseándoles fuerza y paz a cada uno de ustedes. Hasta la próxima vez, mis amores. Quédense con Dios y recuerden siempre, la verdad puede doler,
pero es ella la que nos libera.